Estudiantes, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Esta es nuestra encuentro sincrónico de epistemología contable. No se los había podido transmitir porque incluso el día que nos tocaba la sesión estuve todo el tiempo ahí, pero pues no había nadie conectado. Entonces esperé hasta hoy para poderles hacer como tal, digamos que el relacionamiento de lo que vamos a ver en la actividad número 2. Entonces voy a proyectar para mostrarles. Listo. Entonces aquí estamos. Bueno, en este segundo corte nos piden verificar que esté aquí escuchándose bien todo. Entonces en este segundo corte pues vamos a examinar el material. Realmente nos piden hacer un cuadro comparativo entre las escuelas del pensamiento contable. Vamos a escuchar un poco el video acá de nuestra docente. Ay, perdón. Cordial saludo, mi nombre es Ruby Cristina Nieto Córdoba, soy contadora pública y especialista en gerencia financiera. Inicialmente les quiero dar la bienvenida a la asignatura Epistemología Contable. Haciendo una breve introducción a Epistemología Contable, podemos decir que es la ciencia que determina la construcción, delimitación y validación del conocimiento contable. También es el que estudia a la contabilidad como acción y como efecto en su proceso de desarrollo como ciencia, específicamente en sus funciones descriptivas, explicativas y predictivas. En este semestre vamos a tener 3 unidades. La primera, Introducción a la epistemología. Vamos a tratar 3 temas importantes, que es epistemología, origen de la epistemología y teoría del conocimiento. En la unidad 2 vamos a trabajar los hechos históricos y las escuelas del pensamiento contable, escuelas clásicas, escuelas económicas y contemporáneas del pensamiento contable. Y en la unidad 3, la contabilidad como ciencia, aplicaciones contables, la investigación contable y la relación con otras ciencias. Para finalizar, espero que estos contenidos sean de su agrado. Los invito a que participen comprometida y arduamente en las diferentes actividades. Bienvenidos a la ETSI. Bueno, ahí tenemos un video sobre lo que es en sí la epistemología, lo que eh, digamos nos quisieron dar a entender acá. Vamos a entrar a la unidad número 2 que tiene que ver con las escuelas del pensamiento contable. Bueno, los periodos históricos. Entonces, pues ustedes deben dar lectura a esta parte de la plataforma. Digamos que porque son importantes los periodos históricos. Los periodos históricos fueron los que hicieron que se tomaran tendencias en la contabilidad, la forma en que se ejecutaban las labores y la forma en que trabajaban las personas hizo que la contabilidad fuera tomando más fuerza, no simplemente que fuera solamente esa parte de registro, sino que también garantizaba el crecimiento financiero de las organizaciones. Para adentrarse en la ejecución del registro es necesario conocer pues cuáles fueron los antecedentes que dieron lugar como tal a la epistemología o a la ciencia del conocimiento contable. Digamos que no existen como muchos antecedentes, pero puede decirse que en el año 6000 y 3500 antes de Cristo, la época donde se hacían los primeros registros contables, pues digamos que allí lo que se hacía era tallar los árboles, se utilizaban como elementos matemáticos, se usaban como elementos matemáticos que componían los movimientos mercantiles, sabiendo que la memoria pues no era suficiente para guardar la información. Después de esto, pues la contabilidad fue evolucionando considerablemente, digamos que haciendo que se hiciera la comprensión de los registros contables. Dice que aunque no hay mucho
muchos antecedentes, pues los principios de la contabilidad se dieron en esos años que les acabo de nombrar y que esos estuvo marcados pues primero pues por la parte jeroglífica, comenzó, digamos que todo se hacía se tallaban ciertas piezas para poder dar a entender pues de cuáles eran algunos valores, cifras, las cifras iniciales de la contabilidad. Luego viene el desarrollo de la media. En ella se fueron creando los mecanismos de comercio, siendo en la antigua Europa donde surgieron los procesos contables, con el surgimiento pues también del feudalismo y el incremento en la población de los registros contables dieron un vuelco en la ejecución. Digamos que aquí ya el hecho de que nazca el sistema numérico, vayan creciendo los registros mercantiles, entonces se da la utilización en esta era de la Edad Media de los libros contables. Estos libros contables no eran de carácter obligatorio como pasa hoy en día, tampoco constituían una ley para su aplicación, pero pues sí, digamos que no carecían, digamos que carecían de toda la formación que tienen hoy con toda la estructura, pero permitían, digamos que, hacer registros ya plasmados en un papel y que permitía llevar un registro histórico de las transacciones como tal. Eh, por eso era necesario sellarlos y crear una serie de estándares que generaban confianza y motivara pues al uso de los mismos en el registro mercantil. Acá podemos ver cómo se hacían los registros en esa época. El ejemplo permite observar un manuscrito en pergamino, entonces se utilizó mucho el tema del pergamino para plasmar los primeros balances y digamos todos los acontecimientos relevantes que tuvieran que ver con los manejos financieros de la parte mercantil de esa época. Ya digamos para esta época se implementa el registro de los escritos de manera cronológica y secuencia a través del uso del libro Ricordance, cuyos escritos eran los movimientos contables y acontecimientos importantes para los mercaderes. También contenía los acontecimientos relevantes en términos comerciales y que influenciaban de alguna manera la economía italiana. Dicho documento llevaba consigo de generación en generación. Eh, digamos que en esta época también se da el origen del temple, el sistema contable de partida simple, y todavía no está muy bien consolidado el tema de la partida doble. El sistema contable de partida doble también nace en esta época y digamos que el registro de las actividades mercantiles fue registrado hacia el siglo XIV en partida simple, donde los comerciantes registraban en una cuenta que llamaban casa o caja todos los movimientos de sus transacciones, tanto de los clientes como de los proveedores, determinando así sus ingresos y los pagos realizados. Al notar que el sistema no era práctico, pues en su implementación dicho proceso fue cambiado y fue así como llegó a la instauración del sistema de la partida doble con nuevas reglamentaciones de aplicación. Como vemos hoy en día, pues la partida doble se sigue manteniendo a través de la historia. Entonces, digamos en América Latina, pues estuvo influenciado mucho por tres fuentes importantes, como fue la cultura maya, la cultura inca y la cultura azteca. En la cultura maya, según los hallazgos en investigaciones realizadas a la cultura maya, han encontrado que lo más cercano al registro contable es el método que se implementó para medir o cuantificar el valor de las transacciones realizadas mediante el sistema vigesimal con el uso de barras y puntos y teniendo que el valor iba cambiando dependiendo pues dónde se colocaban. En la cultura inca, dice Ramos Becerra 2009, señala que la cultura inca particularmente presentó un comportamiento del cual no es claro si si es mito o realidad, pero debido a la carencia de evidencias, pero la historia dice que los incas tenían un sistema de registro similar pues al implementado por China. Esto digamos que esto fue hace mucho tiempo antes de que se descubriera pues el continente americano. El sistema de registro se hacía mediante el quipu. Claro, dice, está el hallazgo para controlar los movimientos comerciales, se hacían con el fin de dar el tributo que el gobernante demandaba. Entonces comienza
a incursionar todo el tema de los tributos, por eso la parte tributaria se une con la parte contable y entre ellos pues digamos que se va generando toda una legislación para la parte contable. Los antropólogos de la National Geographic han hallado que el uso de los quipus permitían llevar el inventario de los productos, de los cultivos de maíz, frijol y demás provisiones, además del oro, con la creación de combinaciones que surgían de 14 colores, utilizados los que permitían más de 95 patrones, donde los números podrían decirse que eran representados por los nudos que los acompañaban. Entonces aquí podemos ver gráficamente pues de qué se trataba. En la cultura azteca, en el caso de la cultura azteca existían salas llamadas eh, Pet- Petlacalco, ubicado en el Palacio Real, donde habían encargado de realizar toda la parte de los registros mercantiles llamados escribanos, quienes llevaban las cuentas según las indicaciones de las cuentas cobradas y pendientes por cobrar y la distribución en el gasto público. Entonces, esta digamos que en América Latina estuvo bajo influencia bajo estas tres culturas. En la Edad Moderna tenemos, digamos que para el siglo XVI tuvo una expansión hacia las costas atlánticas, el viejo continente, y el motivo por el cual sucedió dicho acontecimiento fueron los cambios en los mecanismos de negociación. Entonces, a medida que también fue creciendo el comercio, también fueron cambiando las formas en que se van manejando los controles sobre la parte financiera, sobre los impuestos y demás. Eh, para la época, digamos que estamos hablando de la época moderna, entonces sucesos importantes en esta época, ya que, digamos, se hace una referencia al ejercicio contable como ciencia. Entonces, según Simon Stein, quien fue profesor de la Universidad de Leiden, suscribió que los elementos que sustentan los principios conceptuales y operativos de la contabilidad solo podrían estudiarse claramente luego de un estudio científico. O sea, quiere decir que se comenzó a hablar de que debería comprobarse la contabilidad y que como era un proceso que se podía probar y se podía, digamos que generar como tal leyes, entonces fue cuando nació el principio de que se catalogara como ciencia. Entonces, igual se tomaron los referentes de Lucas Pacioli con el tema de la partida doble y con ello pues digamos que empezó a verse el marco conceptual de teórico práctico que tiene, teórico conceptual que tiene que ver con el patrimonio y digamos que puede hablarse sobre las cuentas y pensó, digamos en esta época pensaron que la contabilidad era como un ente de control organizacional. Entonces ya se le dio un poco más de forma a esto. Lo que vemos a continuación son las autores y escuelas de la Edad Moderna. Entonces tenemos a Benedetto Contrulli, que instituyó visiblemente el uso del método de la partida doble y en su libro explica claramente pues cómo se debe hacer, que hay tres libros, el libro, el, el cuaderno que se le llamaba libro mayor, el journal que era el libro diario y el memoriable que era el borrador. Luego sigue Lodorico Flori con el tema de la balanza de comprobación. También se ocupó de la importancia pues, de los estados financieros, su presentación y comprobación. Domenico Manzoni fue el primer autor que intentó dar a conocer una clasificación de las cuentas y es el autor de la obra que se llamó Cuaderno doppio col suo giornali, nuevamente composto o digamos que aquí hay una serie de nombres en italiano. Dice este libro hace referencia a la recomendación de numerar los registros del libro diario para evitar el registro de operaciones falsas. Entonces aquí ya empezaron como el hecho de que existieran libros donde se pudiera ya de una manera mucho más ordenada llevarse cada uno de los, digamos, de los registros contables. Al vice Casanova se le atribuye la obra de Specie Lucidissimo, que también pues aquí tiene una serie de conceptos italianos. El libro muestra la elaboración de un manual de contabilidad en el que se tratan supuestos de operaciones mercantiles con cada uno de sus respectivos asientos de registro en el diario mayor. Angelo Pietra publicó una obra cuyo título está relacionado con la economía, entonces estos son términos italianos, realmente es un libro que toca ciertos detalles de la contabilidad de operaciones mercantiles bancarias y de
de tipo patrimonial. Aquí pues podemos ver a Heinrich Schreiber, que tiene que ver mucho pues con el tema de uno de los grandes exponentes que tienen que ver con en la parte de Europa y digamos sus aportes significativos al registro de las operaciones comerciales. Entre estos autores pues están el alemán Heinrich Schreiber, quien realizó una variante simplificada del sistema de la partida doble, al cual le llamó sistema del factor. Así digamos que se fueron uniendo pues diferentes autores a través de la Edad Media, a través de la Edad Moderna, y fueron dándole como esa fuerza que tiene hoy la contabilidad. Después surgieron las escuelas del pensamiento contable. Las escuelas del pensamiento contable se extienden desde el siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX. Digamos que cada una de estas escuelas lo que busca es darle una explicación para el funcionamiento de las cuentas contables y, por ejemplo, cuál es, por lo tanto, es la base de la escuela contista, la escuela lombarda, la personalista y la controlista. Pero pues sin olvidar en ningún caso que la escuela controlista y personalista se da una clara relación entre la contabilidad y la administración de negocios. Entonces, ya existiendo las empresas como tal, comenzaron a establecerse en relaciones directas entre lo que es la contabilidad y la empresa como tal. En la teoría contista surge después de Pacioli, teniendo como mayor exponente a René Delaporte, autor del Tratado de Ciencia de Negocios, lo que entiendo que dice ahí, en 1685, y posteriormente la línea de pensamiento llega a la cima con la obra, como la teneduría de libros, ¿sí? Las pretensiones de la escuela contista son justificar y explicar las reglas que mueven las cuentas. Entonces, algo principal de la teoría contista, pues todo lo que tiene que ver con explica las reglas que mueven las cuentas. Por tal motivo aparece la moral empresarial, surge el propietario de la empresa acompañado de reglas como entonces, primero dice, en toda transacción o intercambio las partes involucradas son beneficiadas, teniendo en cuenta la persona que recibe el bien o el servicio adquirido y debe devolver un equivalente al valor recibido. Entonces, todo esto va a ir aplicando pues también con la partida doble. En toda operación administrativa, el propietario figura siempre como una de las partes contratantes, que es lo que incluso hoy todavía sigue dándose, y como son diversas las causas por las que el propietario puede ser deudor o acreedor, justo es que se abran al mismo tiempo tantas cuentas según sean las causas principales de su débito o de su crédito. Por eso vemos a través de los planes de cuentas, pues que existen diferentes tipos de cuentas, todas las que se necesiten con tal de dejar un reflejo claro de lo que es la contabilidad. Y tercero, las personas que constituyen la segunda parte del contratante en cualquier operación administrativa son las que tienen relaciones comerciales de interés con el propietario, que sean deudores o acreedores suyos como personas extrañas, acreedores suyos como personas extrañas a la empresa. Entonces, en esto se basa más que todo la teoría contista. Las reglas expuestas en el periodo contista son esenciales en la partida doble, teniendo como característica básica que quien recibe un valor deudor del mismo y quien lo entrega es acreedor. Entonces, igualmente se le atribuye la propuesta de sin que contista, que es la reducción de la contabilidad a 5 cuentas. Luego sigue la teoría del propietario. En esta teoría, pues dice que la Gran Bretaña se destacó en la teoría del propietario, que surgió a finales del siglo XVIII por Hushcraft Stephens, quien sustentó las siguientes reglas para el movimiento de las cuentas. Primero, toda forma de representación empresarial, independientemente de su naturaleza, debe ser considerado como una persona distinta a la del propietario. Entonces aquí es donde clasificamos que unas personas son del patrimonio, que otras son las que tienen que ver con los terceros de la empresa, ¿sí? Para saber pues cuál es el lugar que ocupa cada uno en cuanto a la información financiera. Cuando se acepta que una empresa tiene una personería propia, se debe aceptar que esté integrado por un patrimonio, bienes, derechos y acciones que pertenecen a la entidad y actúen a favor de la misma, dando como primer beneficio a la misma tomando el nombre del activo. Entonces, todos esos bienes, derechos que tiene la empresa es cuando le llaman activo. Todas aquellas obligaciones que la empresa quiere en su contra se le conoce como pasivo
y entendiéndose como las deudas a terceros. Y por lo tanto, se comprende que el resultado del patrimonio empresarial, como cuarta premisa, está estructurado por los activos que tiene a favor y los pasivos que actúan en contra de la empresa, los cuales pueden estar clasificados según su naturaleza o cuenta, teniendo en cuenta como características principales que los valores incluidos en las cuentas sean homogéneos contablemente. Entonces, pues el principio de la homogeneidad, el principio de separar lo que corresponde a cada una de las cosas dentro de la teoría del propietario, etc. Luego viene la escuela lombarda. En esta escuela se tiene como principal exponente Francisco Villa, a quien se le atribuye que el objetivo principal de la contabilidad es el control de la empresa, reflejando los resultados de todas las áreas que la conforman. Por lo tanto, Villa considera que la contabilidad debe ser vista con conocimientos administrativos para identificar la dinámica de la hacienda. Entonces aquí se incorpora mucho el tema de los conocimientos administrativos para pues, identificar como tal la dinámica empresarial. Donde dichos conocimientos deben entremezclarse lo contable con lo administrativo para llevar a cabo los fines económicos. Entonces aquí nace la relación directa entre lo que es la contabilidad y la administración de la empresa. Luego viene la escuela personalista, que se le atribuye al italiano Cervoni 1883-1886, los cuales giran en torno pues, a dos puntos principales. Los conceptos básicos de la contabilidad que son apoyados en relación jurídica entre las personas que intervienen en la administración del patrimonio empresarial, el carácter económico de la contabilidad a la que se le considera el frente económico de la empresa, dándole gran parte de la actividad empresarial. Haciendo referencia al primero de los puntos expuestos, Cervoni afirma que es la doctrina de las responsabilidades jurídicas que se establecen entre las personas que participan en la administración del patrimonio de las empresas. Con este análisis secuencial de las relaciones jurídicas entre las personas de la empresa, Cervoni concluye que todos los miembros de la empresa establecen relaciones jurídicas que con el propietario de la misma, y deduce que los deberes de los demás son derechos del propietario y viceversa. Entonces, aquí es un tema de personas jurídicas, deberes y derechos, todo un entorno como de derecho en esta escuela personalista. El origen económico de la contabilidad, teniendo en cuenta los criterios que la caracterizan a la escuela personalista, pueden apreciarse basándose en la definición de Cervoni, quien afirma que la contabilidad es la ciencia de las funciones, de las responsabilidades y de las cuentas administradas de la hacienda. Abarca cuatro partes que son: estudio de las funciones de la administración económica de las empresas, con el fin de determinar las leyes naturales y civiles según las cuales las empresas se manifiestan y se regulan. La segunda es de la organización y la disciplina interna de las empresas. La tercera, el cálculo, es decir, de la aplicación de las matemáticas a cada uno de los hechos administrativos que suceden pues, dentro de la organización y pues, que sean demostrables en su orden cronológico, tabular, etc. Y como cuarto, el estudio del método del registro, destinado a coordinar y representar los hechos económicos, quiere decir que se lleve registro a registro cada una de las operaciones con efectos jurídicos, económicos y manteniéndolos todos reunidos en esa gran ecuación patrimonial que pues digamos algunos conocemos. Las escuelas económicas y contemporáneas del pensamiento contable, entonces tenemos que son las actividades económicas, digamos que a partir de estas escuelas se fueron expandiendo, haciéndose notoriamente ya la actividad contable, tomando más fuerza. Eh, Cañuano en 1975 llama al programa de investigación económico en respuesta a los acontecimientos del momento. Digamos que ya en esta parte comienza todo lo que es la investigación contable, reunión de la información financiera, etcétera. Y se va combinando pues con la parte de la actividad empresarial, sin olvidar pues los aspectos legales. Las escuelas clásicas reflejan la vinculación entre la contabilidad y las disciplinas económicas. Por eso una persona que estudia contaduría, debe ver economía, debe ver derecho, haciendo cumplimiento pues a estas escuelas del pensamiento contable. El periodo económico se da principalmente en el centro de Europa, teniendo los seguidores destacados en Francia, Alemania e Italia,
y la primera manifestación del periodo económico se le conoce como escuela neocontista, destacándose por el abandono del personalismo de las cuentas como justificación de esos movimientos, la constante búsqueda de un pensamiento propio de la disciplina, basado en el concepto de valor económico. Es por eso que en la época la contabilidad se orientaba al análisis del valor y a la toma de decisiones económicas. Se le atribuyó una gran importancia al registro de los movimientos de las cuentas y sin embargo, pues a mediados del siglo XX la tercera característica empieza a perder importancia y crece la importancia de la segunda, al igual que la importancia de formalizar la disciplina contable. Entonces, digamos que esto ha sido todo un crecimiento que ha tenido como tal la contabilidad en sus escuelas. Francisco Villa es conocido como el creador de la etapa científica de la escuela científica de la parte contable, y pues nos habla de digamos que unos elementos básicos y dice la implementación de términos bien definidos y conceptos empíricamente significativos en oposición al uso de la terminología sin cimientos, fuentes y poco técnica en el ámbito que se empleaba. La implementación de elementos científicos generales, matemática, pensamiento filosófico, económico y la teoría contable. La implementación de la contabilidad de una manera más especializada, dirigida a gestionar objetivos específicos en oposición al unir las diferentes partes y construir un todo. La aplicación de métodos de comprobación de hipótesis alternativos utilizados para un mismo objetivo, permitiendo medir la pertinencia, la seguridad, eficiencia y exactitud. Aquí dentro de esto aparecen pues la escuela alemana de la economía de la empresa, el periodo económico, la economía central y la escuela patrimonialística, la escuela económico-deductiva norteamericana. Digamos que aquí ya todo gira como en torno a lo que es el beneficio realmente económico de las empresas. Por ende, pues después de esto tenemos las escuelas contemporáneas y digamos que todas giran en el paradigma de la utilidad. Entonces, creo que en la actualidad, bueno, tengo la seguridad de que en la actualidad incluso todavía se habla de este paradigma de la utilidad. Las empresas son creadas pues para generar una utilidad como tal, y por eso pues digamos que muchas son creadas para ver ese término económico, para generar recursos para sus socios y eso pues hace que sea un poco el tema de la utilidad aún siga siendo el elemento esencial por la cual se lleve la contabilidad de la empresa, aparte pues de todo el tema tributario que no la hace obligatoria. El enfoque inductivo positivista estudia las prácticas contables más recurrentes, sin hipótesis previas, agrupándolas y por consiguiente influenciando en ellas desde los principios que la apoyan. Y ya digamos que con esto se terminan las escuelas del pensamiento contable, pues las estaba leyendo un poco, pero eh, digamos que quería como darles este aporte de qué deben hacer. Lo que se debe hacer en la actividad es lo siguiente. Entonces lo que van a hacer es un cuadro comparativo por los periodos históricos y las escuelas clásicas del pensamiento contable. Entonces aquí es necesario que nombren de cada uno pues los elementos, así como yo les estaba nombrando ahí, comparar el proceso evolutivo y para la aplicabilidad pues de la normativa vigente. Como todas estas teorías del pensamiento contable pues han ayudado a que la contabilidad incluso hoy en día sea una ciencia y tenga todo un fortalecimiento jurídico, económico, administrativo, que es el que le da toda la pertinencia y toda la importancia frente a todo el actuar contable. Pues dice que la descripción de la actividad es: el estudiante leerá el contenido del curso a través del recurso destinado para dicho fin y expuesto en el OVA, lo que acabamos de ver en lo del OVA. Investigará información relacionada con respecto a los periodos históricos. Si ustedes, digamos, encuentran un cuadro donde esté un poco más discriminado, pueden relacionarlo también, traer las fuentes bibliográficas, no lo olviden a la hora de elaborar como tal el cuadro. Cumplir con las normas APA que nos exigen, eso es muy importante. Dice que el documento no podrá ser de 2 páginas, entonces deben hacerlo de 2 páginas de modo tal que se sinteticen las escuelas del pensamiento y al finalizar el cuadro el estudiante hará referencia de toda la bibliografía. Entonces, por favor, tener en cuenta las normas APA como es la portada, la introducción, el objetivo, hacen
las dos hojas del cuadro con los periodos históricos y la bibliografía que deben relacionar, por favor. Dice que en un documento Word elaborará el cuadro comparativo con un desarrollo no mayor a 2 páginas. Tendrá una portada y finalizará con la bibliografía, tal como les acabo de decir. Una vez realizada la actividad, se subirá en el espacio dispuesto para la tarea. Entonces, por favor, muchachos, no olvidar hacer esta actividad. Veo que ya alguno acá ya la subió. Entonces, siempre tener en cuenta hacer estas actividades y tener en cuenta mucho la norma APA a la hora de hacer como tal esto. Es importante enseñarnos a manejar mucha norma APA, ya que esto es el primer, digamos, es uno de los aspectos para todo el tema de presentación de trabajos de grado, además de ser un lineamiento institucional, pues es un lineamiento también de presentación formal de nuestros trabajos. Entonces, no sé si alguno pues tendrá alguna duda, igual lo pueden expresar a través de la mensajería de la plataforma, cualquier cosa quedo atenta. Y bueno, espero que para el día martes, que es nuestra entrega, ustedes hayan podido elaborar el cuadro de las escuelas del pensamiento contable. Entonces, que tengan una excelente noche, que estén muy bien.